A los 7 millones de personas que me han pedido que hable de Jacobo Greenberg. Miren, les cuento la historia. La falsa curandera Pachita, la chamana Pachita, la bruja Pachita, porque antes no había ni curandero, ni chamán, ni chamán, es una palabra que entra al español muy recientemente. La tal Pachita, perdón, es que me corté un poco la barba, todavía estoy soltando pelo. La tal Pachita, una mujer que entre otras cosas tenía una enorme influencia política en el México de los años 60, 70. Ella no era una mujer del pueblo que atendía al pueblo, no. Ella era la chamana, la bruja de los políticos, la bruja del cine, la bruja de los artistas, la bruja de los intelectuales o de los que se creían intelectuales como Jodorowsky. Entonces, por el establecimiento de Pachita pasaron a dejar dinero miles de personas de la más alta capacidad política económica de México. Bueno, por lo tanto, la crítica a Pachita era inexistente en aquel momento. Primero que nada porque no había gente como yo, como Mario Méndez, o como Héctor Chavarría, o como Pedro Brulo, como todos los que formamos la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica en los años 90, sino porque meterse con ella era meterse en el lío del poder político relacionado con la brujería. Algo que finalmente estalló, si alguna vez estalló en México, estalló cuando por los asesinatos políticos de Colosio y no creo cuál el otro, en México, donde se descubrió que una bruja, que era la Paca, tenía relaciones. Ya empezó a hablar mi reloj. La Paca tenía relación y potencia con los hermanos Salinas. El hermano de Carlos Salinas le fue a pedir favores cuando el problema del asesinato de un cuñado de Salinas, que era el presidente del PRI en aquel momento. Es el momento en que se empieza a desmoronar el poder del PRI en México. La pobre Paca, además, que tuvo que ver allí querían encontrar a un diputado que desapareció y ella sacó a sus suegros de su tumba y lo fue a poner a un lugar donde dijeron que era el diputado, que nunca volvió a aparecer el tipo, como Jacobo Greenberg. Y no era, y la pobre mujer la meten a la cárcel por un entierro indebido, por una exhumación y un entierro indebido. Luego pasó añísimos, muchos más años de los de su condena en la cárcel, pues nadie la quería soltar por el poder político que había acumulado, por lo que sabía respecto a la familia Salinas. Bien, hasta entonces los brujos del poder no se les tocaba, y hay historias de brujos que luego salieron a colación, y un reportero de Proceso hizo algo, y yo hice algunas cosas en el viejo blog El Retorno de los Charlatanes, etcétera, etcétera. Jacobo Greenberg, como Jodorowsky, como los políticos, como los cineastas mexicanos, como los escritores mexicanos, fue a dar con Pachita y al parecer le vio la cara. Y Jacobo Greenberg se le empezó a creer. Como tantos científicos, abandonó la ciencia y empezó a creer en el chamanismo, pero lo que le convenía era fingir que estaba haciendo ciencia. Entonces trató de vender el chamanismo como ciencia y un día desapareció. No sé bien en qué circunstancias desapareció, estoy en esto, pero tampoco hay suficientes datos por ahí. Y entonces se convirtió en un enorme misterio que ahora se está explotando a través de un documental o de un fake-documental. Parece que es un fake-documental más que un documental real, es un documental fake. Y entonces ahora todo el mundo está hablando de Jacobo Greenberg y yo tengo poca información aparte de esto, ¿no? Uno más de los creyentes en las chaladuras de una mujer que le vio la cara a todo el mundo y sacó enormes cantidades de dinero haciendo operaciones falsas, operaciones como las de los cirujanos psíquicos filipinos, a los que desenmascaró James Randi, y que en México estuvimos desenmascarando precisamente con ayuda de uno de los fundadores de la SOMI, Carlos Calderón, el místico Abadaba, que aprendió a hacer la simulación de las operaciones filipinas. Y hubo gente que se horrorizaba cuando hacía sus demostraciones. Me acuerdo que hicimos una, si mal no recuerdo, no me acuerdo si en el club de periodistas o en algún lado, que hizo una demostración y operó a alguno de los compañeros, entre comillas, a uno de los compañeros. Lo que hacías era fingir que metías los dedos haciendo así.
y entonces ya movías los dedos y estabas adentro de la persona, ¿no? Y la gente se lo creía, sobre todo en el abdomen, que no se notaba tanto que lo que habías hecho era doblar los dedos nada más, ¿no? Y luego le pasaba una gasa con trocitos de pollo y sangre, y él apretaba la gasa y salía sangre. ¡Ay, está sangrando la víctima! Es magia, prestidigitación de la más elemental que puede hacer un mago como el místico Abadaba. Entonces, eso es lo que hacía Pachita y eso es en lo que se cayó Greenberg, y hasta allí, no sé más. Estoy tratando de averiguar, o sea, sí sé más, pero no lo voy a contar ahora. Pero es difícil informarse por eso, por la enorme complicidad que había con Pachita en los años 60, 70. Los políticos en México se la creen toda. Yo escribí la historia de cómo Vicente Fox se creyó a los brujos de los mayas galácticos. Y todavía había un chiflado que decía que en trance escribió la canción que llevó a Fox al triunfo. Y mamarrachadas a tutiplén que la gente en México se cree para jugar con el poder. A la profesora Elbaster Gordillo hay historias de los rituales que se fue a hacer a África con sangre y unas cosas absolutamente del siglo XVII y el siglo XVIII, que es donde viven los cerebros desafortunados.